Millonario humilló a la limpiadora por su ropa manchada. Reapareció en Corsé de Encaje. El edificio corporativo más alto de la ciudad amanecía cada día reluciente gracias a personas invisibles. Las limpiadoras que de madrugada dejaban el mármol brillante y las oficinas impecables. Entre ellas estaba Claudia, una mujer de 30 y pocos, de mirada serena y manos curtidas. Claudia trabajaba en silencio, con su uniforme azul y un mandil siempre salpicado de cloro y manchas de polvo imposibles de quitar. Para ella esas marcas eran cicatrices de su esfuerzo, pero para otros eran motivo de desprecio. Uno de esos otros era Esteban Luján, millonario inversionista y dueño del edificio. Alto, arrogante, acostumbrado a caminar entre trajes caros y perfumes finos, veía a los empleados de limpieza como sombras sin valor. Una mañana, mientras Claudia enceraba el piso del vestíbulo, Esteban entró acompañado de varios socios. Llevaba un traje gris impecable y hablaba en voz alta sobre cifras millonarias, como si el mundo girara alrededor de sus palabras. Al verla arrodillada, con el mandil manchado y las rodillas húmedas, se detuvo. Sus socios también. «Miren esto», dijo con sorna, levantando la voz para que todos escucharan. «Aquí está la prueba de por qué este lugar necesita más filtros en el personal». Claudia levantó la vista confundida. Esteban señaló su mandil, manchado con desdén. ¿Cómo se supone que un cliente de alto nivel entra a un edificio de lujo y lo primero que ve es a una limpiadora con la ropa llena de mugre? Parece salida de un basurero. Las risas de los socios retumbaron en el vestíbulo. Un par de secretarias que pasaban en ese momento bajaron la mirada incómodas, pero no dijeron nada. Claudia apretó el trapo contra el piso sintiendo que el calor le subía al rostro. Quiso responder, pero Esteban no había terminado. «Deberías agradecer que te dejo trabajar aquí», remató. «Aunque con esa ropa manchada hasta da vergüenza que digan que perteneces a este edificio». El grupo estalló en carcajadas. Claudia tragó saliva, se levantó lentamente y con la mirada baja recogió sus cosas. Caminó hacia el almacén mientras las risas aún la seguían como una sombra. En el pequeño baño de empleados se miró en el espejo. Su uniforme estaba como siempre marcado por manchas de cloro y polvo. Pero lo que realmente la hirió no fue la tela. Fue la manera en que ese millonario la había reducido a nada frente a todos. Se tocó el rostro con manos temblorosas y murmuró con voz quebrada. «Te burlaste de mis manchas, Esteban, pero algún día voy a regresar y no vas a saber dónde mirar». El reflejo le devolvió la imagen de una mujer cansada, sí, pero también la chispa de alguien que estaba a punto de encender un fuego imposible de apagar. Los días siguientes fueron un eco constante de aquella humillación. Las risas de los socios de Esteban Luján parecían resonar aún en los pasillos del edificio. Y aunque nadie lo decía en voz alta, varios empleados repetían entre susurros lo ocurrido en el vestíbulo. El millonario ridiculizó a la limpiadora por su ropa manchada. Claudia seguía cumpliendo su turno. El uniforme azul, marcado por manchas de cloro y polvo, parecía ahora un estigma que todos notaban. Cada vez que pasaba por el vestíbulo, sentía que las miradas se detenían un segundo más en ella, como esperando que volviera a ser blanco de burlas, y lo fue. Un jueves por la tarde, mientras limpiaba las escaleras de emergencia, escuchó el sonido de varios zapatos elegantes que descendían. Era Esteban, acompañado de un grupo de inversionistas extranjeros. Claudia se apartó para dejarles pasar, con el balde en la mano. Esteban la vio y sonrió con malicia. «Ah, señores, aquí tienen otra postal del edificio», dijo en inglés, asegurándose de que todos entendieran. «Nuestra obra de arte moderna. Se llama Uniforme manchado con aroma a cloro». Las carcajadas fueron inmediatas. Los inversionistas rieron, creyendo que era parte de su humor. Uno incluso bromeó. «Tal vez es performance, ¿no?» Claudia sintió que la sangre hervía en sus venas. Quiso responder, pero sabía que hacerlo significaba arriesgar el trabajo que necesitaba. Así que bajó la mirada y se limitó a sostener con fuerza el balde mientras la burla resonaba en las paredes. Cuando finalmente quedaron solos, dejó caer el trapo y se apoyó contra la pared. El olor a cloro le llenaba la nariz, pero lo que la asfixiaba era la rabia. Ese mismo día, al llegar a casa, se sentó frente al espejo del armario. Se quitó el uniforme azul y lo arrojó al suelo. Frente a ella apareció otra versión de sí misma. Una mujer de cabello suelto, con curvas firmes que jamás mostraba bajo el uniforme holgado, con un brillo en los ojos que el cansancio no lograba apagar. Sacó de una caja guardada un recuerdo olvidado, un corsé negro de encaje que había usado años atrás en una presentación de danza amateur. Se lo probó con nerviosismo. El encaje se ajustó a su cuerpo con precisión, abrazando su figura y resaltando lo que el uniforme escondía.
Claudia se quedó quieta, mirándose en el espejo. La mujer que la observaba no era una limpiadora humillada. Era fuego puro. Era una presencia capaz de hacer temblar incluso a un millonario como Esteban. «Te burlaste de mis manchas», susurró con voz ronca y firme. «Pero cuando me veas, en este encaje vas a suplicar que te ensucie con mis manos». El reflejo le devolvió una sonrisa peligrosa, desconocida, ardiente. El destino ya le había señalado el escenario perfecto. Esa misma semana se anunció la cena anual de inversionistas del Grupo Luján, un evento exclusivo en el mismo edificio, con prensa y empresarios de alto nivel. Esteban sería el anfitrión, rodeado de poder y cámaras. Claudia supo en ese instante que esa sería la noche. Guardó el corsé con cuidado y empezó a planear, porque lo que había comenzado como humillación pronto se convertiría en el espectáculo más incendiario de su vida. Desde aquella noche, Claudia ya no veía el uniforme, azul como simple ropa de trabajo, lo veía como una cadena. Cada mancha de cloro, cada salpicadura de polvo, cada hilo deshilachado era un recordatorio de cómo Esteban Luján la había reducido a nada frente a todos. Pero en su mente ya no era la mujer de mandil sucio arrodillada en el vestíbulo. Era la mujer que tarde o temprano aparecería envuelta en encaje negro. La transformación comenzó en silencio. Cada noche, después de su turno, llegaba a casa. Encendía la pequeña lámpara de su habitación y abría la caja donde guardaba el Inmopesentu, corsé de encaje. Se lo probaba frente al espejo, ajustando los cordones hasta sentir que respiraba diferente. No era solo una prenda, era un disfraz, una armadura, una segunda piel que le recordaba que había algo dentro de ella que Esteban nunca había visto. En esos ensayos secretos, Claudia descubrió una versión de sí misma que la asustaba y la excitaba al mismo tiempo. Movía los hombros, se acariciaba la cintura, caminaba lento con tacones que no usaba desde hacía años. Se detenía a mirarse directamente a los ojos en el espejo y murmuraba: «Esto no es mugre, esto es fuego». Al mismo tiempo, comenzó a cambiar detalles pequeños en su vida diaria. Se dejó el cabello suelto en casa, lo alisó con paciencia, se pintó los labios con un carmín profundo que había comprado en un puesto callejero y comenzó a entrenar su mirada, fija, directa, con un filo que cortaba. Mientras tanto, el anuncio de la cena anual de inversionistas resonaba por todo el edificio. Sería un evento de gala, con prensa y empresarios internacionales. Esteban Luján, por supuesto, sería el anfitrión. Todo estaba preparado para que él brillara en el centro de la sala, rodeado de lujo y aduladores. Pero Claudia sabía que esa noche no sería recordada por los discursos de Esteban ni por las cifras de inversión. Sería recordada por ella. La semana previa pidió un día libre bajo el pretexto de asuntos personales. En realidad pasó la mañana en una estética de barrio donde, con los ahorros que había guardado, se pintó las uñas de un rojo oscuro y dejó que una estilista arreglara su cabello en ondas sueltas. Cuando se miró al espejo, se sintió distinta. Lista, esa noche volvió a probarse el corsé. Lo acompañó con una falda ajustada hasta la rodilla y unos tacones que apenas recordaba cómo caminar. Se miró de arriba abajo y sonrió. Era otra. «Te reíste de mis manchas, Esteban», susurró inclinándose hacia el espejo, dejando que el corsé le realzara la figura. «Pero cuando aparezca con este encaje, las manchas van a ser tuyas». El calendario marcaba la fecha. La cena. Estaba a solo 3 días. Claudia dobló con cuidado el corsé y lo guardó en una bolsa de terciopelo. Apagó la luz de su cuarto, pero la sonrisa peligrosa aún brillaba en la oscuridad. Sabía que estaba a punto de convertir la humillación en espectáculo, y que Esteban jamás olvidaría lo que vería en esa gala. La noche de la cena anual de inversionistas del Grupo Luján llegó envuelta en lujo. El salón principal del edificio corporativo brillaba con lámparas de cristal, mesas largas cubiertas de manteles blancos impecables y copas que reflejaban la luz como diamantes. Empresarios de traje negro, mujeres con vestidos de gala y periodistas con cámaras ocupaban cada rincón. Al centro, como siempre, estaba Esteban Luján. Traje azul oscuro a la medida, sonrisa de magnate y una copa de vino. En la mano caminaba de mesa en mesa repartiendo comentarios altisonantes, saludos ensayados y chistes crueles. Los flashes lo seguían y él se movía con la seguridad de quien cree que domina la escena, hasta que las puertas se abrieron. Claudia entró y el aire del salón cambió. Ya no llevaba el uniforme azul con manchas de cloro. No había rastro de polvo ni de vergüenza. Frente a todos apareció envuelta en un corsé negro de encaje, ajustado a cada curva de su cuerpo, con un escote que atrapaba miradas y una falda entallada que marcaba su silueta.
Su cabello caía en ondas sueltas sobre los hombros, sus labios rojos brillaban bajo la luz y sus tacones resonaban en el mármol como golpes de martillo. El murmullo fue inmediato. «¿Quién es ella?», preguntó un empresario sorprendido. Nunca la había visto en estos eventos. Parece actriz. No, más peligrosa que eso. Claudia caminó despacio, erguida, con una copa en la mano. Cada paso era un espectáculo. El corsé realzaba su pecho. El encaje atrapaba la mirada y la seguridad en su sonrisa encendía un fuego imposible de ignorar. Y entonces ocurrió. Los ojos de Esteban se encontraron con los de ella. El millonario, que hasta un instante antes reía con arrogancia, se quedó inmóvil. La copa en su mano tembló. Reconocía ese rostro. Era Claudia, la limpiadora que había despreciado, la misma a la que había llamado vergüenza frente a sus socios. Pero ahora no quedaba ni una sombra de aquella imagen. Frente a él estaba una mujer transformada, ardiente, envuelta en encaje, negro, con una sonrisa peligrosa que lo desarmaba sin siquiera pronunciar una palabra. Los murmullos se hicieron carcajadas contenidas. «¿No es esa la limpiadora del edificio?», susurró una periodista. «La misma que Esteban ridiculizó por su ropa manchada», respondió un empresario con sorna. «Pues ahora parece que las manchas están en él, en la cara roja que tiene». Las risas crecieron. Claudia llegó hasta la barra, pidió una copa y la sostuvo con elegancia. Bebió un sorbo lento dejando la marca de sus labios en el cristal. Luego giró apenas el rostro hacia Esteban y sonrió, un gesto simple, devastador. Esteban bajó la copa con torpeza intentando recomponerse, pero el rubor subió por su cuello. Por primera vez en su reino el millonario estaba paralizado. Y todos lo notaron. El salón entero entendió. Lo mismo. La limpiadora, humillada por su ropa manchada, había regresado en corsé de encaje, y el millonario que la había despreciado acababa de perder la batalla antes de empezar. El murmullo en el salón se transformó en una ola de comentarios y risitas que iban creciendo con cada segundo. Todos habían visto cómo Esteban Luján, el millonario altivo, se había quedado paralizado al reconocer a Claudia. Ya no era la mujer del uniforme azul con manchas de cloro. Era fuego contenido en un corsé de encaje negro. Claudia, sentada en la barra, cruzaba las piernas lentamente. La falda entallada se abría apenas, mostrando un destello de piel firme bajo la tela. Levantaba la copa con calma, y cada movimiento hacía brillar sus uñas rojas bajo la luz. Su sonrisa era un filo, suave pero letal. Esteban no podía más. La copa que sostenía ya no tenía vino. Estaba vacía desde hacía minutos, pero él ni siquiera lo había notado. Su respiración era pesada. El nudo de la corbata parecía apretarle el cuello y el sudor le corría por la frente. Los socios a su alrededor lo miraban con sorna. «¿No es esa la misma a la que ridiculizaste por mugrosa?», susurró uno. «Pues, ahora mírate, Esteban, pareces un niño a punto de desmayarse», añadió otro provocando carcajadas contenidas. La presión era insoportable. Esteban dejó la copa sobre la mesa con torpeza y caminó hacia Claudia. No lo hizo con la elegancia de siempre, sino con pasos ansiosos, casi desesperados, como un hombre atraído por un imán imposible de resistir. Claudia lo vio acercarse y no se movió. Lo esperó con la barbilla en alto, los labios rojos curvados en una media sonrisa que dejaba claro quién tenía el control. «Claudia», murmuró él al llegar, la voz quebrada. «Yo no sabía que...». Ella arqueó una ceja y lo miró directo a los ojos, sosteniendo la copa como si fuera un cetro. Bebió un sorbo lento y respondió con voz firme, audible para quienes estaban cerca. «¿No sabías que podía verme así? ¿O no sabías que el encaje podía brillar más que tu dinero?». Un murmullo de asombro recorrió el salón. Varias cabezas se giraron hacia ellos. Esteban tragó saliva. Intentó sonreír, pero el temblor en sus labios lo delató. «Yo solo bromeaba con lo de tu uniforme». Claudia dejó la copa sobre la barra. Se inclinó hacia él y susurró con un filo venenoso, lo bastante bajo para que solo él escuchara, pero con un gesto visible que todos pudieron interpretar. «Tus burlas mancharon mi dignidad. Pero mírame. Bien, Esteban. Ahora soy yo la que puede mancharte con una sola palabra». El millonario tembló. Dio un paso atrás, torpe, y en su intento por recomponerse tomó otra copa de la bandeja de un mesero. Pero sus manos estaban tan húmedas de sudor que el cristal se le resbaló y cayó al suelo, estallando en 1000 pedazos. El estruendo detuvo la música. Los invitados lo miraron de inmediato y las carcajadas estallaron. «El gran Esteban, el Easy Poly impecable, ahora ni siquiera puede sostener una copa», exclamó un empresario entre risas.
Y todo porque no puede apartar la vista del encaje que lo tiene arrodillado, añadió otro provocando una nueva ola de carcajadas. Esteban bajó, la cabeza con el rostro encendido de vergüenza. Claudia, en cambio, permanecía firme. El corsé abrazaba su figura, su sonrisa peligrosa brillaba bajo las luces y sus ojos encendidos eran la prueba de que el poder había cambiado de manos. El millonario que la había humillado estaba expuesto, rendido, y todos lo sabían. El eco del cristal roto aún vibraba en el salón, pero lo que de verdad pesaba era el silencio cargado de risas contenidas. Los invitados, los periodistas, los empresarios, todos tenían la mirada fija en Esteban Luján, el millonario que horas antes había entrado como dueño absoluto de la velada. Ahora estaba encogido, con el rostro rojo, las manos temblorosas y el saco desajustado. En contraste, Claudia se erguía como un fuego vivo. El corsé negro de encaje abrazaba su torso con una perfección peligrosa, resaltando sus curvas y marcando cada respiración como si fuera un compás sensual. Su falda entallada se movía apenas con el cruce de sus piernas y sus labios rojos dibujaban una sonrisa letal. El público murmuraba en oleadas. ¿No es ella la limpiadora del edificio? La misma a la que Esteban llamó mugrosa. Pues mírala ahora, lo tiene temblando como un niño. Las risas discretas se convirtieron en carcajadas abiertas. Esteban intentó recuperar el control, pero su voz salió quebrada. Claudia, yo no quise decir. Ella dio un paso al frente. Sus tacones resonaron en el mármol con un eco que sonó a sentencia. Levantó la copa y habló en voz clara, proyectando cada palabra como si fuera un veredicto. Hace poco alguien me llamó, una vergüenza para este edificio. Dijo que mis manchas me hacían indigna de estar aquí. El silencio fue absoluto. Cada palabra era un filo directo al corazón del millonario. Claudia sonrió con calma y remató. Hoy entendí que las manchas no estaban en mí, estaban en tu forma de mirar. Porque ahora eres tú quien está manchado de vergüenza frente a todos. El aplauso estalló con fuerza. Los flashes iluminaron la sala, capturando la imagen del magnate derrotado y la mujer que lo había incendiado. Con un corsé de encaje, Esteban bajó la cabeza derrotado. Sus labios temblaban, incapaces de responder. El hombre que se había burlado de ella frente a socios y extranjeros estaba ahora reducido a un murmullo, prisionero de las risas y las miradas. Claudia, en cambio, avanzó con paso seguro hasta quedar frente a él. Se inclinó apenas, lo suficiente, para que solo él escuchara, y susurró con voz baja, sensual y venenosa. Te burlaste de mis manchas, Esteban, y ahora suplicas por este encaje. Él cerró los ojos tragando saliva, temblando como nunca antes. Ella se enderezó, levantó la copa hacia el público y caminó hacia la salida. Cada paso suyo era celebrado con aplausos, vítores y risas dirigidas al millonario. Cuando las puertas se cerraron tras ella, lo único que quedó en el salón fue la imagen grabada en todos. La limpiadora, humillada por su ropa manchada, había regresado en corsé de encaje y había hecho caer de rodillas al millonario en su propia gala.